Yo voy a hablar desde la perspectiva del desarrollo de la nación según Boyer. Él se centra en varios temas en los cuales postula los modelos que han fracasado en cuanto al capitalismo y habla sobre el problema habla del problema de keynesiano, en donde la teoría falla un poco con la modernización del capitalismo. Hay cosas que no se, hay problemáticas que no se pueden explicar desde esa teoría, partiendo desde el Estado, porque se presentan ciertas irregularidades y fallan. Las fallas de mercado se presentan mucho porque las políticas, por decirlo así, no son claras, según el autor. Eh, Hay problemáticas. También habla un poco del sistema soviético y algunos otros en donde también hubo algunas fallas en donde los gobiernos y los regímenes no tuvieron cavidad para poder desarrollar bien su modelo. Él se centra en el sistema financiero y bueno, es una perspectiva un poco más monetaria. Él dice que primero se debe, dice, aplica que se debe construir primero un régimen socioeconómico. Entonces habla, por ejemplo, del poder de los asalariados, que los ven como los enemigos, por decirlo así, pero no, porque ellos el gran poder que representan en el sistema no lo apoyan, por decirlo así, en estos sistemas anteriores que nombré, es decir, lo ven como una problemática, lo ven como el enemigo y sabiendo que ellos en sí tienen el gran poder para disminuir la tasa de desempleo y bueno, formar la dinámica del sistema. También habla del gran poder que tienen las empresas, es decir, se centra mucho en los modelos de China, las empresas multinivel, en donde habla un poco sobre cómo estas empresas trabajan y en qué se sitúan, es decir, el trabajo de ellos es fortalecerse toda la estructura y no solamente, por decirlo así, los jefes y los asalariados, no, es toda la estructura y por decirlo así, hay un cierto nivel social y de bienestar que es para todos los que están en la empresa. Entonces habla de un mercado que vemos que sí funciona en China, obviamente se centra ya, y el poder político que tienen estas grandes empresas, porque representan una entrada de mano de obra y porque también representa movilidad monetaria y el mecanismo que ellos tienen en no centrarse simplemente en ganancias para los poderosos o los jefes, sino que todo funcione a multinivel y es decir, todos ganen a su rango, obviamente. Entonces habla un poco de esa temática y también habla un poco sobre el bienestar y la justicia social. Y bueno, él hace énfasis en el Fordismo. Él dice que debe existir una eficiencia dinámica, la cual es la capacidad permanente es la capacidad de vida permanente. Y debe haber en esta, por ejemplo, hace énfasis en el Fordismo que se presentó. Pues en el Fordismo lo que se quería era que los estándares de vida siguieran aumentando. Entonces, por decirlo así, y el mercado se ve un alto mercado industrial, es decir, las personas que trabajaban en esta empresa o con este mecanismo tenían un mejor nivel de vida, podían acceder a un carro, una casa, un crédito, todo este tipo de procesos que se dan. Entonces, esa es como la eficiencia dinámica de la cual habla y dice que es muy importante. Habla mucho, sobre todo se centra en el valor, la importancia de tener una vida, por decirlo así, por tener un crédito, el que las personas accedan a este crédito, el que las personas puedan tener recursos, en que las personas puedan tener una casa, en qué debe hacer el gobierno y cómo debe el gobierno manejar este mercado financiero.
Y también habla sobre el mercado financiero, que es un proceso volátil, el cual vuelve y se enfoca en el crédito, que el banco le da el crédito a la persona puede obtener una casa y se forma el circuito que él llama más o menos macroeconómico. Entonces, todo este proceso permite que pues haya una mejor modelación en cuanto al dinero y también pues este es el centro del capitalismo, porque él dice incluso que el mercado financiero es la modernización del capitalismo actual y también habla sobre un poco sobre la dominancia sobre la política grande y la externalidad. Entonces eh, es decir, el Estado tiene que vigilar la estimación que está centrada obviamente en el gasto, en el capital que tiene que ver con el gasto público y privado. Entonces, como haga las maniobras también el Estado, vemos los beneficios. Entonces, por ejemplo, él habla de las rentas y dice que las rentas desgraciadamente son para los la renta es para pues los que invierten, por decirlo así, son sus ganancias. Pero el problema está en los costes que a largo plazo perjudican a los que compran, o sea, a los consumidores y demás. Entonces también dice que la política monetaria no es neutral porque pues se enfoca más en la oferta del crédito, que es importante para la macroeconomía, pero no es neutral. Y también habla un poco sobre el sistema fiscal, en donde obviamente hace un énfasis que no es igualitario, que hay problemas, porque haya ricos en los países significa que hay un desarrollo económico, eso es muy diferente. Esa es una de las problemáticas que el autor señala y en esto se enfoca toda su teoría, en hablar de las problemáticas que hay dentro con las políticas, sobre todo las políticas